pero anterior. Anteroseptal, un infarto igual relativamente extenso. Entonces, quiero que vayan comentando. ¿Qué diagnóstico plantearon ustedes? ¿Y por qué? Síndrome coronario agudo con supranivel de ST. Ya. Y quiero hacer la distinción para que vayan entendiendo. ¿Por qué un síndrome coronario agudo y no de lleno un infarto? ¿Cuál es la diferencia? Porque el síndrome coronario agudo constamos de 3 patologías, que son inestable, infarto con supra y de infarto sin supra. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar una angina de un infarto? Por las troponinas. Entonces, un infarto ya tiene biomarcadores de daño miocárdico. Lo que quiere decir que en estos momentos solamente tenemos el cuadro clínico y el electrocardiograma. Por lo tanto, no tenemos troponinas de momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, solicitarla, pero ya tenemos el SUP. Entonces, por esa razón es un síndrome coronario efectivamente sin SUP. ¿Y cómo estratificaron? Con supra, perdón. Con supra. ¿Cómo estratificaron el riesgo? Con la escala clínica. La escala TIP. Muy bien. ¿Qué riesgo le dio? 3. Oh. ¿Qué dice el resto? 3. 3. 3. Como hay diferencias, podemos calcular. Busquen la escala TIP. ¿O qué puntos les dieron? Es que el 2 aparecía crépitos basales y R3, que es lo que aparece en el caso clínico, y en cambio el 3 decía edema agudo, edema pulmonar. A ver, veamos. UNESCO. ¿Qué antecedente? No más. No estoy haciendo. Fuma, ¿qué edad tiene? 65. Uso de aspirina 7 días previos. Alteraciones del segmento ST. Troponinas todavía no tenemos. Hipertensión. ¿Por qué les dio 3? Puede ser que se me esté pasando algo que esté haciendo. La presencia de los crépitos y valor de torre de 3. Claro. Lo voy a revisar. ¿Cuál es la fisiopatología del cuadro? Que alguien, ojalá, si pudiera venir, explicarlo. ¿Qué es lo que sucedió en este caso, probablemente? Una oclusión completa de una arteria coronaria. Principalmente por la extensión de las derivadas afectadas, puede ser la descendente anterior en algún segmento más proximal. Muy bien. Entonces, ahí vamos a que hay distintos tipos de infarto. Infarto tipo 1. Es por ateroma. Muy bien. Infarto tipo 2. Causa metabólica. Aumento de la sensación metabólica. Hay una forma de decirlo de una forma mejor. Ya. Desequilibrio oferta-demanda, sí. Más completo, desequilibrio oferta-demanda. Y esto se puede dar, por ejemplo, con cardiopatía coronaria o sin cardiopatía coronaria. Esto quiere decir, por ejemplo, que ya haya una placa aterosclerótica en un contexto o no necesariamente, como podría ser el ejemplo de, un ejemplo más clásico de tipo 2 que no sea, que no haya, bueno, puede o no haber un sustrato aterosclerótico. ¿En qué casos podría ser? Cuando aumenta de forma normalmente la demanda. El ejercicio, sí, choqueado, podría ser.
pero en ciertos casos de fibrilación auricular con respuesta ventricular muy rápida, la demanda es aún mayor y el tiempo que tiene la irrigación que se da en diástole disminuye. Entonces, por esa razón también podría verse en ciertos casos de infarto tipo 2. No siempre, hay distintos tipos. El tipo 3, muerte súbita. Ahí nada que hacer, el paciente muere y casi que es diagnóstico de autopsia. El 4, asociado a angioplastía, que hay 4A, B, C, pero relacionado a procedimiento médico. Y el 5, en contexto de revascularización miocárdica. Entonces, en este caso, tipo 1. Sean un poco más al intentar explicarlo. Primero tendríamos que fisiopatológicamente tu paciente con una aterosclerosis hepática por la edad, que es de 5 años, y aparte está fomentada por el tabaquismo, que tenemos el oxidatorio en el endotélio. Entonces afectando la vascularización y fomentando la formación de trombos. Entonces es una notificación fisiopatológica del inicio del isquemia. Ya, entonces, ocurre isquemia, luego evoluciona a lesión y después necrosis. ¿Cómo sabe que no ha pasado 120? Ah, no, eso es como lo que dije de isquemia, lesión, eso porque históricamente, o sea, la historia natural de la enfermedad va para allá. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos de reperfusión disponibles? Ahí yo espero que, como ya me mandaron en la previa, voy a ver qué tanto de detalle le pusieron. Un seminario para revisar y unificar criterios más que nada. ¿Cuáles serían los tratamientos de reperfusión disponibles? Angioplastía, que es lo principal. Para hacer una angioplastía, ¿cómo se hace? ¿Cómo un catéter? ¿Por qué vía generalmente? Radial o femoral también podría ser. Generalmente se prefiere radial, pero femoral también se puede hacer. Depende de las habilidades de todo y de la anatomía del paciente. Ya. Entonces, para yo intentar reperfundir a un paciente con una angioplastía, ¿a quién tengo que llamar? A hemodinamia. Que para eso existe un número de hemodinamia y un hemodinamista siempre de turno con el celular. Claro. Entonces pasa algo y hola, generalmente se llama como directamente al hospital, le va a responder alguien y le va a decir, hola, ¿sabe qué? Tengo un paciente con un infarto, necesito que me comunique con hemodinamia. O igual a veces yo tengo el número de hemodinamia directamente, entonces cualquier cosa llamo nada más. Entonces, claro, llega hemodinamia, hablamos y le va a preguntar algo. ¿Qué es lo que le va a preguntar? Bueno, aparte del contexto y cuadro clínico. ¿En cuánto llega? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible? 120 minutos. Y si yo, por ejemplo, estuviera en el hospital de Talca, no era. Entonces, la idea es que mientras antes se realice el procedimiento, va a ser mejor para el paciente. Pero piensen también que hay que preparar al equipo, porque el hemodinamista generalmente está en su casa. Entonces, tiene que venir, no sé, a las 3 de la mañana a ver al paciente, decir, ¿sabe qué, caballero? Hay que destaparle la arteria. Y también con el electrocardiograma se puede ver, como ya empezaron a decir, la arteria culpable. ¿Qué pasa si es que yo estoy a más de 120 minutos? Fibrinolítica. ¿Y para eso qué medicamentos existen? Tenecteplase, principalmente. ¿Cuál es la ventaja del tenecteplase? Es que se pasa rápido. Hay otro medicamento que es el tenecteplase que se ocupa menos, que se deja en una infusión. ¿Cuál es el riesgo de estas trombólisis? Hemorragia, principalmente. El punto es saber directamente las contraindicaciones. Así que si no se las saben, las buscan inmediatamente y me las van comentando.
Hemorragia activa. Hemorragia activa totalmente. Infarto previo. Infarto previo. ACV previo. ACV previo en menos de 30 días. Depende. Úlcera activa, claramente. Úlcera antigua, uno sopesa riesgo-beneficio. Pero efectivamente se va a terapia de trombólisis si es que estamos a mayor distancia. Hipertensión previa, ¿no? Mal controlada. Como que tenga sobre 180, 110, si no me equivoco, el punto de corte. Pero claro, si es que está muy hipertenso, hay que bajarle la presión con el fin de poder administrar estos medicamentos. Porque si un paciente está muy hipertenso, se dispara el riesgo de hemorragia. Sobre todo hemorragia cerebral. Que haya tenido una neurocirugía previa, menos de un mes también. Entonces, no son medicamentos inocuos, son medicamentos que sirven harto. ¿Y cómo puedo saber yo si es que funcionó mi terapia o no funcionó? Los criterios de repercusión. Criterios de reperfusión. ¿Y esos son? ST lesión de un 50%. Descenso del ST de un 50%, Aumento de la troponina súbita. aumento de troponinas Ritmo ventricular. y arritmias por reperfusión. Entonces, si yo tengo esos criterios, se habla de que el paciente efectivamente respondió a mi terapia trombolítica. Sin embargo, si no responde, ¿qué tengo que hacer? Si no responde, ¿qué hacemos con el paciente? Se deriva, sea donde sea que está. La idea es que si no responde a la terapia a la terapia trombolítica, vaya directamente a angioplastía y se vea efectivamente la anatomía coronaria. Si es que hay un trombo, se instalará un stent, pero se hará algo directamente con ese paciente. Digamos. Una pregunta, ¿los criterios de repercusión se dan luego después de la terapia fibrinolítica? Se deja por lo menos 15 minutos de Ya, pero es como el paso siguiente después de la terapia fibrinolítica. ¿Sí? Claro, uno está a cada rato viendo al paciente y cuestionando. ¿Respondió? ¿No respondió? Si sigue con dolor, uno no espera una hora que... Ya, sí. Ya. Y las arritmias de reperfusión son rápidas. Y el del descenso del ST, si bien va a estar haciendo electroseriado, tienes que estar atento. Y siempre que hay un paciente con un accidente, con un infarto, va a estar monitorizado. Entonces en el mismo monitor van empezando a aparecer los episodios de arritmia. Entonces tú ves y probablemente si está en un hospital más lejano, va a ser tu paciente grave. Entonces como es el paciente en donde yo tengo que estar más atento, viéndolo, no va a ser la faringitis o el resfrío común que está al lado. Entonces, tu atención va a estar en ese paciente. Entonces, o aunque no sea directo solamente el médico, sino que va a estar la enfermera, el TENS, todo el mundo va a estar más pendiente de ese paciente. ¿Cuál sería el tratamiento de reperfusión indicado para este paciente? Estaba más de 120 minutos. Estábamos en Cauquenes. Entonces la idea es que ustedes hayan averiguado a cuánto está Cauquenes de... 1:10. ¿A cuánto? 1:10. 1:10. Y piensen que va a ir en ambulancia. Entonces, llegaría. Ahora, si hubiese sido Kilic 3, habría que estarlo pensando porque si tiene un edema pulmonar agudo, Claro. habría que compensarlo porque el paciente se está en No, totalmente. Siempre compensar, o sea, el orden de tratamiento lógico es compensar al paciente y después de compensar al paciente, derivar. Ahí se ¿Ya? hubiese demorado más. Lo conversas con hemodinámica, porque existe la posibilidad que que aunque pases la terapia trombolítica, igual siempre está el riesgo de que no responda. Entonces, de todas formas, igual va a ir a angioplastía. Ellos están a cargo, ellos son como el jefe, por así decirlo, hemodinámica.
Claro, el hemodinamista es quien te va a coordinar y te va a decir, y probablemente le diga, mándeme la foto del electro. Doctor, le hicimos electroseriado. Ah, súper bien. Entonces uno va viendo cómo va siendo la evolución del paciente. Entonces tú ves al paciente, tú ves al electro, y tú con esa información, con el cuadro clínico y el electro, llamas. ¿Sabe qué, doctor? No tengo troponinas. ¿Sabe qué, doctor? Las troponinas están al tanto, pero como ya es un paciente que tiene un supra o un síndrome coronario sin supra, pero de alto riesgo, lo estoy llamando por esto mismo. Ah, ya, muy bien. Y ahí dicen, no, ya si me corresponde, tengo que hacerle la angioplastía ahora, y tiempo es corazón. Como tiempo es cerebro, tiempo es corazón. Entonces la idea es que se haga lo antes posible. Y eso, tengo que admitir que la red del Maule dentro de todo ha evolucionado bien, de modo que esto es más rápido. Hay un infarto, se llama, se coordina, y casi que llegan a la urgencia y dicen, no, si hemodinamia lo está esperando, suban. Entonces, si encuentran algo, algún hallazgo, una oclusión completa de la arteria, le ponen un stent, queda hospitalizado directamente en la unidad coronaria, al menos en Talca. Entonces, ahí empieza todo el proceso de recuperación. Entonces, ¿qué hacemos mientras está hospitalizado el paciente? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué indicaciones dejamos? Bueno, tratar de hacer una etiología subyacente. Ya, tratar la etiología subyacente. Por ejemplo, ¿qué arteria probablemente haya estado afectada en este caso? Probablemente. Entonces, se encontró una lesión del 100% en la arteria descendente anterior, se dejó un stent, por lo tanto, ingresa a la unidad coronaria para quedar hospitalizado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué indicaciones dejamos? Bueno, ustedes todavía no han ido a hospital, entonces creo que no saben dejar la indicación. Entonces, primero, reposo. El paciente queda acostado, se puede levantar. ¿Qué reposo dejamos? Absoluto. Por lo menos 6 horas absolutas, porque ya sea inguinal o la vía radial va a estar comprimiendo. Porque como, recuerden que la vía que entramos por acá, para llegar a visualizar las arterias coronarias, es una vía arterial. Entonces, después de que se hace el procedimiento, la vía arterial, la arteria queda comprimida. Después de que ya se hizo. Entonces hay que esperar un rato a que no vaya a desarrollar algún tipo de complicación, que un pseudoneurisma, que haya hemorragia en relación a la zona. Entonces queda comprimida. Entonces la primera hora, reposo absoluto. Después puede ser relativo. Régimen. ¿Qué régimen le dejamos al paciente? Hiposódico. Inicialmente, las primeras horas va a ser régimen 0, secundario a todo el procedimiento, pero ya después de que esté más estable, puede empezar a comer. Régimen hiposódico. ¿Qué otras indicaciones dejamos? Farmacológico. Farmacológico. Estatinas de alta intensidad. Estatinas de alta intensidad. ¿Cuáles son las estatinas de alta intensidad? Que yo se lo dejé de tarea, creo que a un grupo. Atorvastatina y rosuvastatina. Muy bien. ¿Qué otro medicamento? Le pusimos un stent. YECA-2. Sobre todo el YECA, que disminuye el remodelado cardíaco. Con todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, tiene mayor riesgo de fibrosis. Entonces, YECA, sobre todo, también puede ser ARA2, para tratamiento de disminuir el remodelado cardíaco. ¿Qué otro tratamiento dejamos? Beta bloqueador. Beta bloqueo. ¿En qué casos dejamos beta bloqueo? Igual yo dejo y en dosis chiquitita. Claro. Que no haya un daño estructural del corazón porque podría ser contra. Claro. Entonces el beta bloqueo lo iniciamos siempre y cuando el paciente esté estable. Entonces si sigue hipotenso, si sigue con mucho dolor, tal vez no sea el mejor momento para
evaluar el inicio de beta bloque. Se dejaría principalmente cuando el paciente está estable. ¿Qué otra cosa más dejaríamos si en estos pacientes? ¿Ah? ¿Anticoagulante y aspirina? Aspirina, sí o sí, pero anticoagulante en este caso quedaría solamente con el clopidogrel, pero no es un anticoagulante, es un antiagregante. ¿Y dónde actúa? P2. ¿Qué dice la guía? Idealmente usar ticagrelol o prasugrel, pero no hay. Entonces, lo que tenemos, claro, tercer punto, lo que tenemos disponible que es el clopidogrel. Hay ticagrelol al menos en el hospital de Talca, pero para ciertos pacientes seleccionados, no es para todos los pacientes. Ya, ¿qué más dejamos? ¿Cómo? Ya, acá para dejar otras terapias, nosotros necesitamos algo que sí o sí están 100% indicadas. Estarían indicadas, por ejemplo, si fuera diabético o si tuviera algo. ¿Cómo? Al momento de yo dejar un inhibidor del canal SGLT2, ¿en qué pacientes están indicados estos medicamentos? ¿Ah? No necesariamente. Bueno, diabético. Diabéticos, Hay con fracción de eyección reducida. insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero ¿cómo yo voy a saber si mi paciente efectivamente tuvo una fracción de eyección reducida o no? Una ECO. Entonces, idealmente el paciente, mientras está hospitalizado, no debería irse de alta hasta que tenga una ecografía. Y ahí nosotros tenemos un basal post-infarto de con cuánta fracción de eyección quedó. Generalmente se debería asumir que previamente era preservada. Sin embargo, si sale una FEI de el 22%, tuvo una caída importante de su fracción de eyección. Entonces, para eso hay una terapia dirigida. La terapia de insuficiencia cardíaca, los típicos cuadros fantásticos son beta bloqueo, ARNI o IECA2, ARNI o IECA o ARA2, inhibidor de SGLT inhibidor de SGLT2 y y el de receptor de mineralocorticoide. antagonista del receptor de mineralocorticoide. ¿Qué hace la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide? ¿Cuál es su acción? Los canales de ronda genera una hiponatremia y una hipernatremia o una hipocalemia. Muy bien. Entonces activa los ENaC y activa los ROMK. Muy bien. ¿Y el ROMK qué hace? Es hipocalemia. Entonces excreta potasio. Muy bien. Entonces, un pilar son la aspirina, clopidogrel, otro pilar IECA, se puede también usar beta bloqueo, y otro pilar también son evaluar al paciente las estatinas, también ver cómo quedó la función cardíaca y rehabilitación. Es decir, a este paciente en cuanto esté más estable, empieza a tener todo su proceso de rehabilitación. Se levanta con kinesiólogo, empieza a caminar y se va viendo si se sienta disnea, si se congestiona, y uno va viendo la evolución del paciente. Si evoluciona favorablemente, puede irse de alta pronto. La descendente anterior también no es una buena arteria para que se tape. Hay otras, son de mayores riesgos. De hecho, la única paciente que yo he visto que ha fallecido fue porque tuvo una oclusión de la descendente anterior. Se le había puesto el stent, la paciente estaba estable y de la nada lanza un grito. Fuimos a verla, casi que era un grito pre-mortem. Intentamos reanimarla, hacer todo y no salió. Se reanimó, de verdad que se hizo todo, pero la descendente anterior es una mala arteria. Si eso se tapa, tengan al paciente con más cuidado. También tenemos la coronaria derecha, la circunfleja. ¿Y qué pasaría si vemos al paciente y vemos una lesión crítica de tronco coronario izquierdo?
Claro, pero tienen oclusión del 90% del tronco coronario izquierdo. Alguien está diciendo algo. Iríamos a bypass. Ahí ya no sería una opción la angioplastía, sino que sería cirugía de revascularización miocardio. Entonces, acá lo que ya veníamos conversando un poco, las distintas caras del electrocardiograma me pueden orientar hacia cuál va a ser la arteria culpable. No siempre va a ser un 100% esta arteria porque hay variabilidad persona a persona, pero esto sería como a grandes rasgos, que la inferior generalmente es coronaria derecha, anterolateral circunfleja, y anteroseptal y anteroapical, que es del B3-B4, la descendente anterior. Otra consulta. Ustedes están en... Yo les comenté cuando hicimos el taller de electrocardiograma que existen derivadas derechas. ¿Cuándo yo pediría derivadas derechas? No. ¿Alguien? ¿Cuándo tomaríamos derivadas derechas? ¿Bloqueo completo? No. No. Supradesnivel de pared inferior. De 2, de 3 y ABF. Sobre todo para confirmar extensión de cavidad de ventrículo derecho. ¿Cómo creen que se presentaría un infarto de ventrículo derecho? Clínicamente. Clínicamente. Que no esté en shock cardiogénico. Una ingurgitación Ya, sí. extrema, probablemente. No sé si extrema, pero sí hay ingurgitación yugular. Y algo que se caracteriza muy clásicamente es hipotensión. Entonces, siempre que tengan un infarto de pared inferior con hipotensión, deberían tomar derivadas derechas. ¿Por qué? Porque ya va a ser un paciente de mayor riesgo, ¿ya? Va a tener mayor riesgo de complicaciones, incluso mayor riesgo de muerte. Y si se presenta con hipotensión, ¿qué medicamentos evitarían ustedes? Cáncer renal. Claro, pero hay un medicamento de inicio, o sea, no le daríamos nitroglicerina ni morfina. ¿Por qué? Porque ambos medicamentos me generan una disminución de la presión arterial. Entonces, claro, darle morfina o nitroglicerina a un paciente que de por sí tiene mayor riesgo de tener complicaciones secundarias a la hipotensión, no. Sí. ¿Y cómo manejarían esa hipotensión? Que incluso puede llegar a ser contraintuitivo. ¿Cómo? No. Podría ser una opción, pero hay algo mejor que los ionotrópicos en este caso. No, porque los vasodilatadores me generarían más hipotensión de la que yo ya tengo. Vasoconstrictores como los ionotrópicos y hay algo mejor. Es lo mismo que ionotrópico. ¿Ah? No. El nicho de los digitálicos es principalmente fibrilación auricular y no en todos. ¿No puede ser cáncer taurino? No. Llega a ser contraintuitivo que le pasamos volumen a estos pacientes. ¿Por qué se está infartado? Por la hipotensión. ¿Por qué? Porque al pasarle volumen mejora la precarga. Al mejorar la precarga, mejora la presión arterial. Dígame. Suerito. Le pasamos volumen. Eso es... Está súper bien. Si alguien no entiende, me consultan nomás. Le pasamos 1 litro de solución salina al 0,9% y uno va viendo que va mejorando la presión. ¿Y antidiurético? Cosas así. Es que pasarle como antidiurético. Como aumentar la bulimia de forma farmacológica. Se puede hacer eso, pero los medicamentos no son los mejores y en estos casos no se usan. Y cuando tomar derivadas posteriores. Ya, infarto posterior. ¿Y cómo sospechamos un infarto posterior?
Ahora sí. ¿Por qué el infradesnivel en B1 y B2? Por imagen en espejo. Entonces, si ustedes ven solamente esta parte, B1, B2 tienen un infradesnivel, y no tienen esta, ¿ustedes qué dicen? Ah, es un infarto sin supra. Mentira. Si tiene supra, pero está en B5. B7, B8, B9. Pero si no lo piden, no va a existir nunca. Entonces, por esa razón es que se piden derivadas posteriores y derivadas derechas. Entonces, siempre ir con esto, la clasificación típica del síndrome coronario agudo. Vean acá como la angina inestable no tiene troponina elevada, pero sí tiene el infarto sin supra. Y el infarto con supra lo que gana es el supra. Entonces uno dice, tiene el supra en tal par. No me importa que tenga un infra, no me importa que tenga onda T invertida, el supra es supra. Y eso le gana a cualquier cosa. Doctor, el sin supra sería angina estable. ¿Cómo? La angina, porque ahí dice angina inestable negativo, o sea, en el sin supra. No, acá los biomarcadores, las troponinas están negativos. Pero si tiene el dolor, la clínica manda. Y alteraciones electrocardiográficas, la clínica manda. ¿Ya? La diferencia entre infarto sin supra y angina inestable, que el infarto sin supra tiene biomarcadores positivos. Las troponinas. Y esos son los biomarcadores. Entonces, claro, si uno tiene troponinas positivas, dice, se infartó, hubo daño miocárdico propiamente tal. Entonces, ¿qué puede pasar y qué asume uno? Que puede haber repercutido solo. Pero igual va a tener un componente trombótico que hay que tratar. Entonces, un infarto sin supra, una angina inestable, si se hospitaliza, no tiene indicación de correr a hacer una angioplastía. Hay que hacerlo durante la hospitalización. Pero no es como el infarto con supra en donde yo digo, necesito una angioplastía ahora ya y estoy llamando a todo el mundo para derivar a mi paciente. Bueno, esto es con qué quedaría. ¿Por cuánto tiempo se iría con la doble antiagregación si es que le ponemos un... ¿Cómo? 12 meses, muy bien. Si le ponemos un stent a nuestro paciente, idealmente 12 meses de antiagregación más aspirina. Todos los niveles de colesterol, LDL. ¿Cuál sería la meta? Menor a 55. Menor a 55. ¿Y cómo lo obtenemos? Como ya dijeron, estatina, ya sea rosuvastatina, atorvastatina. Si no, podemos hacer combinaciones con otros medicamentos. Un poco lo que ya habíamos visto del algoritmo, según los hallazgos de la coronariografía. Eso es el sin supra, ¿cierto? ¿Ah? Sí, Sin supra. sí. Ahí, sin supra. Puntos claves. Hacer electrocardiograma seriado. No tenemos nuestro paciente, llega y tiene ciertas alteraciones. Aunque el dolor no sea 100% típico, ¿qué es lo que debemos hacer? Vemos el electro, ya. Electro 10 minutos después. Electro 10 minutos después. Y vamos viendo y generalmente ahí empiezan a aparecer todas las alteraciones. Yo me acuerdo que les comenté que había una paciente que le tocó ver a alguien, la vio mujer joven sin tantos factores de riesgo, no tenía tantos antecedentes, no tenía antecedentes cardiovasculares, pero consultó por dolor, sensación opresiva, sensación inminente de muerte, le dijeron que es una crisis de pánico, vaya a la casa. Puede pasar, volvió en un paro. Hizo el paro y le empiezan a tomar electroseriado. Y ese electroseriado se iba notando claramente cómo iba evolucionando hacia ya necrosis de la pared. Entonces, siempre que tengan dudas,
Llega el paciente, ¿en cuánto tiempo debería tener un electro si consulta por dolor torácico? ¿Cuánto? ¿A los 10 minutos? 10 minutos. Le hacemos el electro. Si ustedes verán con ese electro, me quedo tranquilo, hago algo más, le pido otro, o la dejo hospitalizado viendo cómo va el dolor. Si le estoy administrando tratamiento para el dolor, no sé, le paso un... bueno, hasta pasar, no sé, paracetamol, para no decir ketorolaco o ketoprofeno, porque eso igual, al ser vasoconstrictores, pueden empeorar el cuadro del infarto, si es que lo es. Entonces, evaluamos al paciente y le hacemos los electroserianos, si nos quedan muchas dudas. Y ahí, cuando llamen a hemodinamia, es mucho mejor que le digan: doctor, vi a este paciente, no tiene tanta clínica no tiene una clínica típica de dolor torácico, sin embargo, estos son los electros y ya se ve cómo va la evolución. Tenemos al paciente hospitalizado en sala de medicina, en la unidad coronaria, perdón. ¿Qué complicaciones puede tener? Ruptura del músculo papilar, ruptura del septo ventricular, ruptura contenida y ruptura de pared libre, que esto ya es un desastre. Siempre estar atento, ver los signos vitales, ver la clínica del paciente, ver cómo va la rehabilitación del paciente, ver la hoja de enfermería que van anotando todo, signos vitales, condiciones del paciente, etc. Y seguir evaluando. Y posteriormente, manejo integral de nuestro paciente. Es un paciente que tuvo un infarto, un paciente que tiene mayor riesgo de todo el tema cardiovascular. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a nuestro paciente en el caso? Y espero que todos le hayan dicho. ¿No? Que deje de fumar. Muy bien. Y ahí el paciente le dice: ¿sabe qué, doctor? No voy a dejar de fumar, aunque me venga otro infarto. ¿Y ahí ustedes qué dicen? Bueno, le pegan un cachuchazo. No le pegan un cachuchazo. Puede ser derivarlo al CEFAM para iniciar programa de cese de tabaco. Por poner un ejemplo, que ahora eso es GES. Así que, ¿por qué es GES? Por la cantidad de daño que genera el cigarro, es terrible. Así que espero que ninguno fume, o si alguien fuma, que lo deje. Eso. Y como es GES, al alta tiene que irse con un control con cardiólogo en al menos 30 días, para evaluar la evolución, para evaluar cómo está, cómo se ha sentido, si quedó con síntomas de insuficiencia cardíaca, para evaluar la necesidad de rehabilitación, etc. Así que les doy 15 minutos de recreo y a las 9 tenemos la prueba. Y aparte,